Muy buenas tardes, hoy domingo 17 de octubre del 2021 desde la hermosa y cálida ciudad de Villavicencio. Transmito para todos ustedes, para los que están suscritos a mi canal, para los amigos que miran mis videos, espero que se suscriban, le den me gusta o no me gusta, lo compartan y me hagan viral. Transmito desde acá, desde la hermosa ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta. El departamento del Meta, uno de los 32 departamentos que componen hoy la extensión territorial que ya se llama la República de Colombia. Debo decir para todos mis amigos que hoy hablaré sobre el tema jurisprudencial que que obtienen los indígenas con la llegada de la conquista. Pues en muchas veces se nos ha dicho que los españoles nos robaron o que los españoles hicieron genocidio. De ninguna manera las dos atribuciones son ciertas, son completamente falsas. Primero debo decir que en el caso del saqueo no es verdad. Los indígenas no le tenían un precio ni al oro, ni a la plata, ni a los metales preciosos, que pues sí le tenían las civilizaciones europeas, incluso desde antes de la época romana, y que pues le daban un valor enorme a las piedras preciosas y a los metales preciosos como el oro y la plata. Y pues los indígenas, muchos de estos ni siquiera la utilizaban, la utilizaban para valor, sino simplemente era un adornabeque religioso, algo utilizado para rituales religiosos, y otros muchos ni siquiera lo utilizaban. Entonces el oro no era un valor conceptual monetario como lo es hoy. Fuera de eso, en el caso del genocidio, los españoles jamás cometieron genocidio, porque primero nosotros somos los hijos de los españoles, de los indios y de los negros, de los polinesios y de los malayos, que se juntaron de forma amistosa y armaron una nueva civilización y armaron una nueva forma de vida, entendiendo que pues obviamente estas uniones no fueron ni perfectas, ni castas, ni puras, pero que nosotros nacemos de ahí. Y decir cosas de estas como que hubo un genocidio es una falacia, porque ni siquiera los padres de la independencia se atrevieron a decir una cosa de esas, y ni siquiera los primeros grandes liberales decían una cosa de esas. Entendían que el proceso cultural que vivió España fue el que fue, el imperio se desintegró por las razones que sea, que no es el objetivo de este video, y las poblaciones indígenas pasaron a otro orden. Es más, la gran desintegración indígena y la mortandad indígena y la destrucción de muchas etnias, de muchas formas de vida y de las tierras indígenas que les había dado España a estos indígenas, se la quitan los padres de la independencia, o se da incluso después de la independencia, sin poder culpar a España, sino directamente a los padres de la independencia o a personas que salieron ya después de la ida formal de España en América y de haberse formado los estados modernos como los conocemos: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y demás. Entonces eso no es cierto. Es más, los españoles tuvieron la plena conciencia que los indígenas eran los habitantes que ellos habían encontrado en América, y de que era una obligación dejarles sus tierras y ciertos beneficios para que ellos no perdieran el trato especial que tenían ellos mismos con sus tierras. Es verdad que en algunas veces los españoles tuvieron que hacer caer imperios que sometían a los otros, porque cuando se habla del imperio inca y del imperio azteca, que jamás se llamó azteca, sino se llamó el imperio mexica, estos imperios eran imperios que habían sometido a los otros indígenas y tenían sometidos a los indígenas vecinos y a otros a un vasallaje brutal de sangre, de muerte, de crueldad. Y cuando estos miran a los españoles, miran la oportunidad, como diríamos, la oportunidad de oro de quitarse ese yugo, se liberan y van a pertenecer al imperio español, e incluso tanto los indígenas derrotados como los vencedores van a formar parte del imperio español, e incluso formarán nuevas ciudades en el continente americano, en Asia, en la Polinesia, y formarán una nueva conducta y pensamiento, entendiendo que pues con todo cambio humano, como es humano, tiene cosas buenas y malas. También decir que hubo un robo,
los españoles, muchos indígenas, no tenían tierra, solo eran de algunos jefes, caciques y alguien más y no más. El resto del 99% de la tierra no era absolutamente nadie y los caciques ni siquiera tomaban posesiones de esos, o los jefes, o los tlatoanis y los tahuantisuyos no tenían esos territorios y ellos eran libres de escoger las mujeres, lo que ellos querían, que comían y en contra de la propia población, y por eso estas poblaciones indígenas se suman en el caso en contra de los mexicas a favor de Hernán Cortés para hacer caer a, a, a Montezuma II y después de la Noche Triste a Cuauhtémoc I. Y estos indígenas son los que van a sumar el grueso del ejército español, derrotar a los mexicas y poner en fin el terror vivido. Y lo muy similar en el Tahuantinsuyo, los indígenas que vivían en el Perú, que no eran incas y que no eran jefes, se sumaron al ejército voluntariamente de los españoles para poner fin al terror que estaban viviendo. Esto no quiere decir que Francisco de Pizarro y que el gran Hernán Cortés sean unos ángeles y que los indios unos malos, no. Fue las realidades que vivieron y estas realidades afectaron su entendimiento, pues los indígenas entendieron que era la oportunidad de oro de quitarse a unos que los habían subyugado por siglos, y pues los españoles que llegaban, pues ellos no los conocían, no sabían quiénes eran, no sabían en qué pensaban, ni nada de eso. Ya después al trato humano y a cosas de estas, los indígenas van adquiriendo la forma de vida de esos europeos y van pues sumando voluntades y esfuerzos para cambiar la vida de estos indígenas. Esto no quiere decir que todos los esfuerzos y todas las luchas de indígenas negros y blancos hayan sido castas perfectas y puras, ni que sean malas, sino son lo que son, fueron lo que fueron, y no podemos intentar cambiar la historia para reescribir una historia completamente falsa, intentando borrar lo que se hizo y lo que no se hizo. Es verdad que muchos indígenas, fuera de eso, los indígenas que vivían en esteras nómadas, como por ejemplo los taínos, eran perseguidos por los caribes que se los comían. Y los taínos andaban huyendo por el Caribe. Al llegar a España se unen a los ejércitos españoles y van derrotando a jefes caribes que al final también terminan uniéndose con España. Y esas guerras que habían vivido, por ejemplo, los tlaxcaltecas con los mexicas de exterminio, se acaban cuando Cortés toma Tenochtitlán. Es verdad que hubo muerte de gente y que hubo cosas que nosotros podemos mirarlo como malo, pero tenemos que entender que era necesario la muerte de estas personas para que otras pudieran descansar y vivir tranquilas en este espacio geográfico y juntar poblaciones que nunca habían estado unidas de ninguna forma. También debo decir que después de la llegada de España, pocos años después, 40, ni siquiera pasados 50 años, después de la fundación de Lima y después de las grandes conquistas españolas en Centroamérica, Ciudad de México, Lima o la misma Manila fundada por Legazpi y por mucha población tlaxcalteca y mexica que se habían juntado a Legazpi en Acapulco, a Miguel López de Legazpi, el fundador de Manila, estas poblaciones van a mejorar no solo su calidad de vida, sino la calidad del imperio, porque la Ciudad de México, Lima o Manila pasan a ser la primera, segunda y tercera ciudad del mundo hasta la independencia formal de estos territorios de España, haciéndonos ver que esta llegada española, tanto por lo económico como por lo legislativo, fue bueno. Fuera de eso, se dejó que las mujeres indígenas, que los niños y las personas que vivieran escogieran con quién vivir, no que fuera una obligación. Se acabó la entrega de mujeres vírgenes a los jefes incaicos, porque muchos de estos terminaron casándose con mujeres españolas y otros muchos españoles terminaron casándose con las hijas de los jefes incas y de los jefes mexicas, que pasaron a iguales dentro de las cortes españolas. Por eso uno de los descendientes de Montezuma vive uno en España y el otro en México, y ambos son hispanistas y ambos defienden esta concepción de que los indígenas agradecieron enormemente la llegada de España. Que esto haya sido perfecto, casto y puro, de ninguna manera puede serlo, porque son seres humanos. Debo también decir que
que después de la caída del Imperio Español, la muerte de muchos indígenas se sentenció porque los padres de las independencias les quitaron los derechos nobiliarios que les habían concedido el Reino de España a estos indígenas que habían muchas veces concertado con España conceder el título al rey de esos territorios, pero ellos seguían manteniendo sus noblezas y sus derechos, unos fueros especiales, y estos fueros el rey los mantenía a capa y espada, incluso muchas veces perjudicando la labor misionera, porque muchas veces hasta los mismos caciques eran los que ponían trabas y dádivas para que los sacerdotes no llegaran pues a misionar, porque iban cambiando la concepción de las mujeres, de los niños y de los hombres, y esto terminaba en destruir muchas de las formas de vida y de cultura de estos indígenas, entendiendo pues que carecían de una civilización y de un amor propio hacia al espacio, sino simplemente hacia unas familias, que terminaba deteriorando al final las poblaciones indígenas. Fuera de eso, también la llegada de productos del Evangelio, del sacrificio incruento de Jesús, donde Él, a diferencia de los dioses, me refiero a Jesús, se sacrifica por la humanidad. A cambio, en la visión de los indígenas, de la mayoría de los indígenas, el sacrificio era sacrificar personas y entregárselas a los dioses y matar personas. En cambio, en el otro, pues Cristo dice que Él es el pan vivo y que el que come su carne vivirá para siempre, más allá de que sean creyentes o no. Esta forma de vida, este sacrificio encuentro, sin crueldad o incruento, hizo que los indígenas cambiaran su concepción y se volvieran tan fácilmente católicos y entendieran ese mensaje del Evangelio de salvación en este mundo y más allá. Ya los que entiendan, los que crean que no existe más allá, después de la muerte, tengo el derecho y el deber de respetarlos. Yo sí creo en el más allá, pero también debemos entender que esta misión se da gracias a que los indígenas negros y blancos comprendieron estas funciones y la cambiaron para siempre, formándonos lo que somos. Incluso esto fue fundamental para la formación de nuestros bailes, nuestros productos típicos, nuestra comida y nuestra idiosincrasia, pues fue esta fusión la que creó nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida y nuestra manera de entender y comprender los espacios geográficos que habitamos y que nos ha hecho lo que somos hoy en día. Debo decir que pues obviamente que en los procesos culturales hay errores, arbitrariedades y excesos, porque tanto blancos, hubo personas blancas, personas negras, personas indígenas, personas malayas y personas polinesias que cometieron errores, delitos y abusos y excesos, pero esto no borra la huella inmortal de España sobre estas poblaciones y sobre el carácter unificador que tuvo la corona católica española sobre ellas, y que estas poblaciones hacen parte de ella misma, y que al fragmentarse de ellas solo lo único que han hecho es separar un brazo más de España, han separado un pedazo de España de sí misma, mas no se podrán separar étnica, ni cultural, ni formalmente de España, porque estos indígenas negros, polinesios, malayos y blancos formaron España de la actualidad, no solo como el país de Europa occidental, sino como la España que es inmortal y vive por los siglos de los siglos. Debo decir que también estos derechos de los españoles permitieron que muchos indígenas formaran ciudades, establecieran industrias, comercio y fundaciones vitales para el mejoramiento de sus espacios geográficos, que con la ida de España cayeron. Y por eso muchos indígenas, incluso del Far West y de México y de toda América, se unieron voluntariamente a los ejércitos realistas que lucharon en contra de la independencia, y en Estados Unidos, que lucharon en contra de los Estados Unidos de México y contra los United States of America, y dieron su vida sintiéndose siempre españoles hasta el último día de su vida. Dato dado por el historiador estadounidense Charles Lummins, que era bautista, que no era católico. Entonces, con esto puedo zanjear esta idea. También debo decir, ya para finalizar, que pues estos indígenas, después de la independencia de América formal de España, perdieron sus territorios, que fueron rematados por los independentistas, fueron humillados en muchos casos en Uruguay, Argentina, Chile
y desde Argentina hasta México fueron usurpados y asesinados por los que les dieron la independencia supuesta, les robaron estas tierras y los mataron y prácticamente los dejaron en el limbo jurídico, haciendo lo que pasa hoy en día. Y esto no quiere decir que yo culpe a los independentistas, pero hay que decir los hechos como fueron. Y decir que la llegada de Colón, a pesar de que Colón fue preso, nos cambió para siempre. Muchas gracias a España y a todas las poblaciones que nos cambiaron y nos formaron hoy en día. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Les deseo lo mejor este domingo, en el mes de la hispanidad, en el mes donde todos los hispanos debemos sentir el orgullo de ser españoles y haber estado en las más grandes efemérides humanas. Muchas gracias.